Bendito Melech de Israel, Yeshua Alef Betap, Boreolam, Redentor nuestro, gracias te damos por este día que apartaste para tu pueblo y descansemos en ti. Gracias, bendito Melech, porque Inelo y Enumbe Lo y Sham Shomer Israel. No se adormecerá ni se duerme el que Shomer, el que guarda a Israel. Ciertamente, bendito Melech, Yeshua ha sido un baluarte en todos tus atributos y no olvidas a tu pueblo en estos últimos días del tiempo, en la dispersión por donde andamos. Gracias te damos por ello. Gracias por guardarnos de noche y de día, todos los días. Gracias, Yeshua, por regar a nosotros como viña de tu pertenencia, con esa agua viva que es tu palabra. Sea pues tu Ruach enseñándonos, dándonos luz, entendimiento en la mente de cada uno de nosotros, mediante lo que a bien hoy nos darás para nosotros Shema, oír, obediente, hacer, por boca y voz de tu siervo Daniel en este día especial apartado. Amén. Amén. Bueno, hermanos, desde Sefarad, pues shalom a todos los que nos escuchan, a ustedes que están aquí en directo y a los que nos escuchará durante la semana o cuando sea mediante el canal de YouTube o los participantes de la comunidad. Hoy vamos a estudiar sobre, bueno, el título que tiene este estudio es el equilibrio en el poder. ¿Vale? Hay un poder que necesita estar bien en equilibrio. Algunos términos del idioma hebreo los conocemos, pero hoy vamos a dedicarnos nos vamos a centrar un poquito a conocer algunos otros que no lo conocemos tanto, ¿vale? Hay 3 términos en hebreo que los vamos a estudiar hoy. ¿Vale? Los vamos a ver un poquito porque la profundidad de lo que ellos expresa es bastante grande, pero un poquito así nos vamos a dedicar la siguiente hora para alcanzar el propósito, el título de esta presentación, el equilibrio en el poder. ¿Vale? Esos 3 términos son Gesed. Seguramente eso es un término que lo conocemos mucho mejor porque en estudio que tuvimos sobre David y Mefiboshet, toda esta serie de la historia de David y Mefiboshet, pues hemos hablado bastante sobre este término Gesed. El segundo es Gevurah y el tercero es Rahem, que algunos más que otros conocen este término, ¿vale? Bueno, la Gevurah y Gesed son 2 extremos de un mismo poder, que al ser usados a la ligera, el resultado no sería de bendición. Por eso es importante que conozcamos la forma equilibrada de hacer uso de este poder, de modo como el Elohim de Israel hace uso equilibrado de estas 2 fuerzas. El Elohim viviente nos hizo ser partícipes de este poder y es menester conocer los 2 extremos de la Gevurah y de la Gesed. Porque a pesar de que tanto la Gevurah como la Gesed son atributos del Elohim de Israel, el Elohim viviente, si no logramos comprender estas fuerzas en equilibrio, podemos comprender mal el propio carácter del Elohim de Israel. Y si no entendemos de forma equilibrada la fuerza de este poder, vamos a malinterpretar todo el modo de proceder de nuestro Elohim y por lo tanto vamos a dar mal uso a estas 2 fuerzas en nuestra propia vida. Obviamente que vamos a malinterpretar todas las enseñanzas y las leyes de las escrituras. O simplemente no es que les vamos a malinterpretar, vamos a pasar por alto sobre ellas porque no conocemos, no tenemos dominio, no tenemos conocimiento sobre estas 2 fuerzas. Siempre cuando me refiero a los 2 extremos de Gesed, me refiero a la parte excesiva de bondad y la parte excesiva de mal, ¿vale? Porque siempre
una verdad siempre se comprende mejor cuando se lleva a los extremos, así ver hasta dónde aguanta y cuánta firmeza tiene, ¿vale? Exactamente así sucede con la Geburah, que tienen dos extremos, ¿vale? Entonces tenemos que observar desde una perspectiva como de la otra para así saber medirnos a qué nivel nos encontramos, no sea que seamos demasiado excesivos hacia el mal o demasiado excesivos hacia el bien en alguna de estas dos fuerzas. La gran mayoría de las personas caminan de una manera equilibrada, porque sus dos piernas se encuentran en un desarrollado equilibrio y en coherencia con el peso del cuerpo, ¿verdad? Pero si tú eres en la condición de tener una pata más corta, una pierna más corta que la otra, pues ¿qué sucederá? Andarán mal y los efectos adversos se resentirán en todo el cuerpo, porque claro, uno tirará de otro, los músculos, claro, sentirán más presión y traerán ciertos dolores. Uno que carece de las dos piernas está muy incapacitado para hacer muchas cosas de las que le gustaría gozar. Imagínense. Como en la vida física, también sucede en la vida espiritual. Necesitamos del desarrollo completo de las dos fuerzas, porque, es decir, me refiero a la parte de Geburah como la parte de Hesed, porque estas nos ayudan a mantener bien equilibrado nuestro cuerpo en el sentido espiritual, ¿vale? Todo lo que tenemos como emuná, como fe. Por falta de ellas, de esas dos fuerzas equilibrada, estaremos incapacitados de alcanzar la estatura del Mashiach. Y cualquier desequilibrio entre esas dos poderes nos puede llevar a fallar el blanco y no alcanzar la restauración de reflejar la imagen y semejanza de nuestro Creador. Una persona no puede estar madura espiritualmente si la Geburah es muy grande y la Hesed muy pequeña, o al revés. Bueno, les hablé de ciertos principios sin decirle cuál es el significado de esos términos. Vamos a comprender el significado de esos términos mencionados y ver no solo el extremo positivo, sino también el extremo negativo de las dos fuerzas. También vamos a comprender cómo esas dos fuerzas son imprescindibles para mantener el buen equilibrio, de modo que el carácter de una persona se alinee con el carácter justo y a la vez bondadoso de nuestro Creador. Hesed es un término hebreo, obviamente, que se entiende o se traduce como bondad, por lo general. Es la bondad en el sentido de una benevolencia absoluta, gratuita e ilimitada. Es Hesed, o lo que expresa el término Hesed por excelencia. Cada muestra de bondad que el cielo nos provee es una nueva ocasión de acercarnos más hacia el Elohim viviente a fin de ser más parecidos a él. El movimiento de Hesed, todas las cosas como el corazón, ya todos saben cómo funciona el corazón, tiene un movimiento, ¿vale? Pum. Así. El movimiento de Hesed es desde adentro hacia afuera, ¿vale? Siempre lo que saca. Como Elohim, como es una fuente. Hemos estudiado sobre Yeshua, la fuente de sabiduría, ¿no? Que sale del corazón de uno en cual domina, reina Yeshua. Se convierte en fuente de agua viva, ¿no? Dará a otros, brotará hacia bendición. Eso es por excelencia Hesed. El movimiento de Hesed siempre está saca desde adentro hacia afuera. Hesed es esa dádiva que no espera nada a cambio, porque la recompensa es el amor o la oportunidad de dar a otros en sí. Hacer o mostrar la bondad nos convierte en personas que influenciamos en la vida de los demás, porque mientras nosotros damos, otros reciben de nuestra influencia. Sea que seamos conscientes o no, siempre cuando ofrecemos, sea lo que sea que ofrecemos, eso se convierte en una influencia que puede ser buena o mala sobre la vida de los demás. Pero no debemos olvidar que tenemos cosas que dar, porque antes las hemos recibido desde el cielo. Entonces, por eso siempre, como decía David, todo lo que te damos, de ti lo hemos recibido primero. Entonces nosotros simplemente te devolvemos lo que tú nos diste primero, ¿vale? Por ejemplo, cuando se ofrece algo sin esperar nada a cambio, eso es Hesed, ¿vale? Por excelencia. Cuando se expresa Hesed,
no hay límites en lo que se da. Ojo, que aquí es el problema. Gesed es una fuente que brota continuamente. Este derrame continuo puede ser una bendición para una tierra sediente o puede ser una calamidad cuando hay demasiado desborde de aguas. Pero sin la fuerza contraria, que es la de la Gevurá, la Gesed se convierte en un derroche innecesario en ciertos casos, de modo que ese exceso extremo puede llevar incluso a la condenación de un alma. El buen Gesed no solo se practica en forma equilibrada, cuando se conocen los límites tolerables. La ausencia de límites puede ser utilizada tanto para el bien como para el mal. Pero para no llegarse a un derroche innecesario, la sabiduría intervino y puso ciertos límites a ciertas acciones de la Gesed. Estando mal criados en la gracia, porque todos, la mayoría hemos crecido con este concepto de la gracia, quizás no saben que puede que ni se imaginan que la Gesed puede ser una fuerza usada para el mal. Y ojo, la Gesed es por excelencia un rasgo del carácter del Elohim viviente, ¿vale? Pero Él nos hizo partícipe de este rasgo, de esta parte de carácter, y quiere que en nosotros esté igual, ¿vale? De la misma forma como está en Él. Pero bueno, por eso estamos estudiando en contraste la Gesed y la Gevurá, para así poder entender correctamente en el equilibrio estas dos fuerzas, esas dos fuerzas de un mismo poder. Así que hay muchas veces cuesta comprender que un rasgo positivo puede ser usado de forma indeseable, de una manera incorrecta. Recordamos que la Torah es por excelencia nuestro instructor, ¿vale? Porque la Torah es la flecha que apunta al blanco, ¿vale? Por lo tanto es instrucción en sí, ¿vale? Por ende, esta nos enseña a percibirnos que del mismo modo como se puede usar la Gesed para obrar el bien, se puede mal usar para hacer obras malas respecto a las normas de la Torah. Recordamos que Gesed se traduce con bondad, pero aquí voy a poner una pregunta: ¿puede haber inmoralidad en la bondad? Os pregunto. Sí, ¿Puede haber sí, inmoralidad en la bondad? ¿Cómo? sí, ¿Que Gesed tiene la inmoralidad? ¿Puede ser esto posible? ¿O se puede convertir en algo inmoral? sí, porque puedes, por ejemplo, dejar pasar algo por poner encima de ello la amistad, el amor de una persona y dejarle pasar el pecado, no decirle nada. Se convierte en tolerancia. Supuestamente la bondad humana, ¿no? Sí, Pero no es inmoralidad. eso no es inmoralidad. Eso es un extremo de Gesed donde a falta de control sí que se pasa en tolerancia, que pasa por alto o cierra la vista, hace vista gorda ante la transgresión, la maldad y cualquier fallo. Entonces, eso sí que por la amistad, por la simpatía. Por eso la Torah nos enseña no mirar la cara del hombre, tratar a todos por igual cuando se tiene que hacer juicio. Porque cuando se implica la emoción, la amistad, la empatía, la familia, lo que sea, entonces la Gesed ya se convierte, al ser ciega, al ofrecer bondad ilimitada, entonces pasa por alto el mal. Y claro, nos convierte a nosotros en copartícipes del mal. Claro, en ese sentido es un ejemplo, pero eso no es inmoralidad, ¿vale? Es otra falta de moral, ¿vale? Seguro que para todos esto parece una pregunta absurda, ¿vale? ¿Cómo puede haber inmoralidad en la Gesed? Pero si eso parece, solo es porque se tiene ignorancia sobre el uso del potencial de Gesed y obviamente ignorancia sobre las instrucciones de la Torah. Vamos a ver una ley, voy a leer una instrucción, una ley que está en la Torah. Está en Levítico capítulo 20, verso 17. Bueno, aquí hay todo un contexto.
de prohibiciones, ¿vale? Verso 17, voy a leer de Corona, voy a leer dos ediciones, ¿vale? Una es lean ustedes en vuestra edición para hacer una práctica y observar un detalle. Levítico capítulo 20, verso 17. Yo voy a leer de Corona de Jerusalén. Dice lo siguiente: si alguien toma por esposa a su hermana, hija de su padre o hija de su madre, viendo así la desnudez de ella y ella la desnudez de él, es una ignominia. Serán exterminados en presencia de los hijos de su pueblo. ¿Vale? Otra vez volvemos al mismo asunto del Deuteronomio 22, ¿no? Donde el juicio se hace delante a la vista de todo, no es algo oculto. Ha descubierto la desnudez de su hermana, cargará con su iniquidad. ¿Vale? Eso no se pasará por alto. Según la sentencia, eran excomulgados de la sociedad del pueblo de Israel. La edición Reina Valera dice así: si alguno tomare a su hermana, hija de su padre o hija de su madre, y viere su desnudez y ella viere la suya, es cosa execrable, ¿no? Dice que, bueno, ustedes quizás sabrán mejor este término. Bueno, seguro que al leer ignominia es execrable, algo vergonzoso, un crimen, algo deshonroso, no sé cómo aparece en vuestras ediciones, pero esos son por lo general las traducciones. O cómo más se puede traducir este acto, ¿vale? Donde un hermano tiene intimidad sexual con su hermana, ¿vale? No saben que en este texto, lo que no saben es que en este texto, aún traducido de esta forma, el término usado en el hebreo para describir este acto es ni más ni menos que la palabra Gesed, ¿vale? El texto hebreo se traduce así: el hombre no tome a su hermana, la hija de su padre o la hija de su madre, y vea su desnudez y ella vea la desnudez de él. Gesed es, ¿vale? Entonces es una cita rara cuando se lee en español con las traducciones, pues no se percatan del peso de lo que expresa el término. Dice, pues claro, es normal que es incesto, que es algo absurdo, que no es normal ni en la sociedad de ahora ni en la antigua. Era normal al principio, hasta al principio de la creación, donde había muy pocas personas, que eran otras condiciones, pero cuando la gente se multiplicaron, ya esto dejó de tener sentido común, ¿vale? Y claramente las conexiones físicas entre parientes de primer y segundo grado pues trae mala genética sobre los demás hijos. Así que desde la perspectiva actual y de cualquier sociedad esto no es permitido, no es tolerable. Pero al saber que el término aquí es Gesed, ¿vale? Y que Gesed significa bondad, ¿cómo quiere decir que este acto de inmoralidad se convierte en Gesed, en bondad, entre un hermano y la hermana? Sí, hermanita Amparo. Sí, lo que le entiendo en la versión que usted lee es que el no hacer, el hacer esto, el no descubrir la desnudez de la hermana y todo eso, la persona está siendo bondadoso, justo. Le entiendo así No dice que la no, lectura. al no descubrir, sino al descubrirlo. Al hacerlo. Al hacerlo. Está prohibido hacerlo, porque se practicaban acostarse el hermano con la hermana o tenerse como matrimonio, ¿vale? Esto se llama ignomia, pero en el hebreo está el término gesed, que es algo condenable. Cargará su culpa, dice. El que lo hace cargará su culpa, porque esto es condenable. La Torah prohíbe tal gesed, porque el gesed es darse desenfrenadamente, sin tener límites, ¿vale? O sea, hermano Daniel, perdón, que el término Gesed se tornaría en abominación. En este caso, el acto es una abominación. Pero el término no. El término no es abominación. El término sigue siendo un principio activo de dar, pero es un mal dar. Porque malcría, por ejemplo, le doy un ejemplo, ¿no? Mis abuelos siempre me hacía todo lo que yo quería. Y si yo quería que me lo traiga algo, lo que yo necesitaba, aunque no tenía escasez de recursos, si yo quería que me haga un bollo dulce,
pues se iba por el pueblo, buscaba huevos, harina, lo que sea, aunque no tenía levadura, preparaba y decía, bueno, venga a comer, yo que no me lo traigas así, aquí donde estoy yo, en un árbol, sobre un pilar de la valla donde estaba yo puesto. Eso es una realidad. Pues me lo llevaba aquí. Eso es un gesed fueron un gesed por parte de mis abuelos, bondad extrema, ¿vale? Que en este caso, al acostarse el hermano con la hermana es abominación. En este caso es un malcriar a los hijos. Por eso, esos son ejemplos, como decía la hermanita Amparo, ¿no? A pasar, cerrar los ojos por amistad, por afección, para no hacer sentirse mal a la persona, pues no le voy a decir la verdad. Entonces, eso es sacar bondad, sacar gesed en exceso y dañar, es decir, te convierte en transgresor a ti mismo, ¿vale? Este es el caso. Un caso que le voy a dar otro ejemplo, donde se apercibe el mal uso del gesed, se puede observar en la propia familia de Lot. Conocen la historia de Lot, ¿verdad? Una persona con una inclinación natural al gesed puede realizar acciones de bondad de una forma o en una cantidad equivocada. Lot creció en el hogar de Abraham y por lo tanto se acostumbró a hacer gesed con los demás. Algo que quedó demostrado en su gran hospitalidad en Sodoma. Cuando los dos seres, los malach, llegaron en la ciudad, ya saben lo que querían hacer, lo de la ciudad con ellos, ¿vale? Lot desarrolló un entendimiento de gesed pervertido. Y esto se reflejó cuando la gente de Sodoma amenazó con abusar de sus huéspedes. ¿Qué es lo que hizo él? Prefirió ofrecer en cambio a sus propias hijas. Él hizo gesed con sus visitados, con las personas que los visitó, a expensas de sus propias hijas, ¿vale? Procuró hacer para ellos sacrificando a sus hijas. Esa es una mala forma de usar la bondad. Debido a un concepto llamado gracia, concepto que todos han adquirido en las fuentes cristianas, o mediante una mala enseñanza dentro de la propia familia, hace prescindible explicar lo siguiente. Gesed no es algo que Adonai otorga sin esperar ningún acto de nuestra parte, como se suele malinterpretar. La gesed es un favor especial que el cielo nos brinda a fin de estar capacitados para poder hacer algo bueno que el cielo espera de nuestra parte. La gesed es una fuerza que no se brinda de forma gratuita a fin de que se nos brinda de forma gratuita a fin de poder poner por obra todas las instrucciones de la Torá. ¿Vale? La gesed, voy a repetir, es una fuerza que se nos brinda de forma gratuita a fin de poder poner por obra todas las instrucciones de la Torá. El otro término es Gevurah, ¿vale? Gevurah es el atributo del din. Din es otro término en hebreo que se refiere a la facultad de hacer juicio. A su vez, la facultad de hacer juicio se respalda en leyes, y esta se encuentra en el libro que Moisés escribió de parte del Elohim de Israel para que sirva como norma constitucional para la nación hebrea. Estas normas o la constitución de la nación hebrea israelita son los que conocemos mediante el título Torah, ¿vale? En este caso, la Gevurah es el poder o la fuerza en aplicar la ley, ¿vale? La Gevurah es el poder o la fuerza en aplicar la ley. Esta capacidad de poder hacer juicio, es decir, din, es la fuerza que controla y modera la gesed, para que la bondad sea distribuida de forma equilibrada en proporción con los méritos del beneficiario y no de manera gratuita e ilimitada. Cuando uno hace uso del juicio, del sano juicio, pone límite al pensamiento o al comportamiento de los demás. Es lo que hace, lo hemos estudiado en el libro de Deuteronomio, que Elohim hizo para el pueblo de Israel. Cerró a Israel con una valla, no para limitar el privilegio, el gozo de ellos. La casa de una persona tiene que tener el tejado un pretil, una valla, ¿no? El propósito no es para limitar, sino para defender, para cuidar, para proteger.
¿Vale? Entonces, no tiene un sentido negativo y nunca se debe ver en el sentido de las restricciones o esta fuerza controladora que modera. No tiene que ser visto como algo que suprima el libre albedrío o el derecho de uno a gozarse, sino todo lo contrario. Debido a esta Gevurah existen las limitaciones y debido a este atributo del Creador, todas las cosas son sometidas a su valoración y ajuste constante. Cuando la Gevurah limita el poder de la Hesed, ese se concentra y crece en presión, de modo que se convierte en una fuerza capaz de restaurar las ruinas causadas por el pecado en la vida espiritual de una persona. El movimiento de la Gevurah es totalmente contrario al de Hesed. Si Hesed está hacia afuera, de dentro hacia afuera, la Gevurah está desde afuera hacia adentro, ¿vale? A diferencia del movimiento de la Hesed, la Gevurah es limitador. Así que si Hesed esparce sin límite, Gevurah contrae, ¿vale? Así bien, si Hesed es igual en expresar el amor, la Gevurah es igual en mostrar el temor, ¿vale? En este caso es un temor reverente. Un verso relevante en este contexto que nos ayuda a comprender que la misericordia derramada sin freno hacia un transgresor no es valorada, sino más bien sería un desperdicio innecesario, se encuentra en Isaías capítulo 26, verso 10, que dice: aunque se le muestre piedad al impío, no aprende justicia. Obra injustamente en tierra de rectitud y no tiene en cuenta la grandeza de Jehová, de Adonai. Por ejemplo, entendemos que el atributo de Hesed, del Elohim viviente, es misericordia absoluta, pero la Gevurah equilibra en justicia el poder de la Hesed e interviene para poner un límite a fin de no derrocharse más bondad para un pueblo que no sabe valorar la Hesed de su Elohim. De aquí es por el atributo de la Gevurah que el Elohim de Israel dijo sobre Efraín: suéltenlo, déjelo. Lo que hemos estudiado en Oseas capítulo 4, verso 17. La limitación no viene por alguna falta de recursos en el carácter del Creador, sino por la falta de disponibilidad que muestra el propio pueblo en este caso, ¿vale? O una persona en un caso particular. Cuando la Gevurah interviene, esto no es debido a las limitaciones del Creador, sino por lo que expresa el hombre. A pesar de que la benevolencia del Creador es infinita, el libre albedrío de la persona traza los límites hasta donde puede influenciar la Hesed del Creador. De la Gevurah vienen los juicios. Por ejemplo, no necesariamente el Creador debe enviar una maldición, sino que basta dejar de proveer una bendición. Basta impedir que las nubes derramen la lluvia para que una nación empobrezca, sin que sea necesario que Él mande una calamidad destructiva como una plaga, una peste o insectos o fuego, una guerra que destruya toda la economía de un país. Basta cerrar las nubes, ¿vale? Y ya sabemos que esa es parte de la bendición, ¿vale? La nube del cielo, pues si no se derrama lluvia, no hay bendición, no hay frutos de la tierra. Los juicios no necesariamente deben ser vistos como malos, porque a fin de cuentas la Gevurah es parte del carácter del Creador, del mismo modo como es la Hesed. Por lo tanto, hasta sus juicios derramados en la vida de una persona, una familia o una nación deberían ser apercibidos como una muestra de su bondad, de su Hesed, porque el propósito de las privaciones o castigos siempre son con el fin de despertar en la conciencia y no para la destrucción de la persona. La Gevurah también es mediada por la Rahem, ¿vale? Para que el juicio no sea destructor, o al menos que no sea hasta que existe alguna, o mientras existe alguna mínima oportunidad de que la persona enjuiciada se despierte dentro de sí para enderezarse y así salvarse de la autodestrucción.
En otras palabras, castigo no es igual a venganza. Es apenas otra manera de expresar la Gesed. Para contraer se necesita fuerza. Y este es el sentido de la Geburah, en tener fuerza para refrenar la bondad, para no derrocharse. Hay ocasiones cuando oramos al Creador y en lugar de recibir lo que pedimos, no recibimos nada. ¿Por qué? Obviamente porque tiene buenas intenciones que aún no comprendemos cuáles son. Detrás de cada retención hay bondad. Nadie podría sobrevivir si solo existiría la Gesed o si solo se manifestaría la Geburah. Pero los dos atributos cooperan en armonía. Y esto hace posible la existencia de la persona aún estando ella en condición pecadora. Nunca debe confundirse tolerancia hacia la gente con tolerancia a su conducta. Cuando la Geburah, es decir, la fuerza de los valores de la Torah, está en un nivel bajo en la vida espiritual de alguien, entonces en lugar de que la persona muestre un temor reverente, aquel temor que nos permite poner los límites correctos, es decir, hacer usos de din, de la capacidad del juicio que viene respaldado en el principio de la Torah, se revela el miedo, ¿vale? No es un temor reverente, en este caso se muestra como miedo que impone límites de más. Eso sería un exceso de Geburah. Demasiada fuerza se convierte hasta incluso en violencia. La palabra Rahem se refiere a compasión. La Rahem restringe el derrame del Gesed excesivo y medía la severidad de la Geburah, de modo que el ser humano puede aún existir. La Rahem crea un espacio, ¿vale? Es algo virtual. Crea un espacio en el cual el hombre puede elegir entre el bien y el mal antes de que la Geburah le dé el pago por la transgresión, de modo que la persona tiene la oportunidad de cambiar el rumbo de su caminar a fin de poder recibir el premio que brinda a Gesed, al que se dispone a aprovechar la oportunidad que le viene del buen juicio. Cuando se aplica el buen juicio, cuando una persona se dedica para estudiar las leyes de la Torah, que esto es nuestra constitución, y aprende qué hacer, qué no hacer, ¿vale? Eso se convierte en la facultad de juicio que es din, ¿vale? Es el poder de saber discernir entre las cosas, ¿vale? Entonces, cuando se tiene un buen conocimiento sobre las leyes de la Torah, ya se puede dar un buen uso del Gesed, teniendo en cuenta los límites, ¿vale? Porque sabes, si por ejemplo, dice en los escritos apostólicos, a los cerdos no se le echan las perlas. ¿Por qué? Porque cuando de por sí Elohim es amor, es Ahavá, él tiene Gesed, misericordia con todo. Él tiene de forma ilimitada la bondad hacia los demás. Pero cuando las personas actúan como cerdos, la Geburah tiene que refrenar, ¿vale?, la acción de Gesed para que no se derroche innecesariamente. ¿Cómo se hace eso? Porque la Rahem aquí hace uso o activa la facultad de juicio, la misericordia, y la bondad hace a uno pesar las fuerzas para ver, vale la pena, aprovecha la Gesed, porque si no lo voy a contraer para no derrochar, ¿vale? Es lo que hace. Cuando Adonai hace misericordia, eso se refiere al perdón, ¿vale? Por lo general. El perdón que otorga, y esto siempre es consecuencia o el resultado de un arrepentimiento sincero. Cuando un transgresor recibe el perdón tras mostrar una actitud humilde de teshuvah, que es arrepentimiento genuino, esto se revela mediante una acción decidida de dar la espalda al mal hecho o la cosa mal obrada, ¿vale? Una persona no puede hacer teshuvah si no sabe que hizo mal. Por ende, es imprescindible tener conocimiento sobre el mal obrado para que así el pedir perdón esté respaldado por un genuino arrepentimiento. Hay muchos que dicen con demasiada facilidad, perdóname, pero no tienen idea de la profundidad del mal causado o de la necesidad de recibir el perdón. Claro, cuando una persona no es consciente del mal que hizo, te pide perdón en el día de Yom HaKippurim o antes,
y le preguntas, sí, pero ¿por qué? No me has hecho nada, ¿no? O si cuando una persona te hizo algo, ¿vale? Te hizo algún daño y viene y te pide perdón, igual le preguntas, pero ¿sabe lo que hiciste? Porque si la persona no es consciente qué cosa hizo mal, sabe que hizo algo mal, pero no es consciente de qué hizo mal, no sabe el daño que pudo causar, ni puede valorar la necesidad de ser perdonada. Lo hace por costumbre, porque así está por la gracia, acostumbrado a decir, perdón. ¿Vale? La Rahem nos permite acercarnos al Elohim viviente para pedir y recibir el perdón. Pero una vez librados de la condena que atrae el pecado, es por la Gesed que debemos andar en obediencia. Cuando fallamos la Gesed y tomamos a la ligera la bondad del Elohim Redentor, la Gevorá se activa para enderezar nuestro mal caminar, o si no, para condenarnos por desperdiciar el potencial que el cielo nos dispuso para nuestra salvación. La responsabilidad en cuanto a los efectos de nuestras obras es fundamental para el crecimiento personal. Uno debe estar siempre consciente sobre qué resultado producirá los efectos de sus propios hechos. En ese sentido, actúa la Gevorá, porque es por esta acción que tenemos la capacidad de ver el principio de una legislación, es decir, de una misvá, en cuanto acción y reacción, porque la Gevorá nos motiva a hacernos una introspección para medirnos en la luz de los principios aprendidos, en este caso de la Torá, ¿vale? Los que no tienen, cuando uno se tiene Torá, pues se tiene en cuenta la educación que uno recibió en casa, en familia, los valores que uno asimiló en su vida. Cuando se muestra Gesed hacia una persona no merecedora, la bondad de por sí pues no mira a hacer el juicio que merece aquel con quien se está haciendo la bondad, porque la compasión, es decir, la Rahem, siempre se inclina a favor de la bondad. Cuando la Gevorá pierde de vista la Gesed, cuyo propósito es hacer crecer a la persona a la estatura de la madurez de su creador, el poder de la Gevorá limita la voluntad de la persona para no darse más hacia los demás. Así que lo determina a centrarse solo para observar sus propios intereses, de modo que la persona se convierte en ególatra, haciéndolo desear solo aquello de lo que cree que carece. De este modo, tal persona usa el poder de la Gevorá solo para sus propios fines. En este caso, es imprescindible la acción directa de la justicia celestial a fin de enderezar lo que se puede enderezar en un mal caminar de una persona. Seguro que tienen conocimiento de personas, hasta hermanos, que muestran un cierto descontento porque según el parecer de ellos, la comunidad no le ofrece lo que ellos quieren, el dirigente no le habla como a ellos le parecen, o no les da lo que necesitan, etc. Bueno, es una larga lista, ya conocen ustedes bastante, ¿verdad? Todos los demás tienen faltas. Es decir, cuando la Gevorá uno se contrae tanto en él mismo y pierde de vista la Gesed, se convierte en una parte egoísta, se centra hacia él mismo, ¿vale? No hay fuerza que saque fuera, solo entra dentro. Entonces solo miras tu necesidad y ves mal en todas partes. Todos los demás pues tienen fallas. Mientras no se dispone a hacer nada, que eso es el problema. Aquí te das cuenta el estado en cual se encuentra una persona. Porque mientras dice, pues a mí no me das, no me haces, aquí no hay bondad, aquí no hay ruaj, aquí no sé qué, esta comunidad no se habla como es así, mientras tanto, estas personas no se disponen a hacer nada para ayudar en ese sentido. Que tienes un problema, ¿vale? Yo estoy aquí, yo lo observo, y porque yo estoy en lo correcto, al observarla, te ayudo, saco Gesed, ayudarte, saco de mí para ayudarte a salir. Pero cuando una persona no muestra Gesed, sino solo Gevorá, entonces solo se concentra hacia sí mismo, tratando de mostrar a otro el mal que tiene sin darle nada, esperando que la persona que está en mal saque el Gesed, bondad, para que le dé y que compense, que le ofrezca a él lo que él considera que le falta.
o no que le falta, que no se le regala, que no se le ofrece, ¿vale? La Geburah, cuando se convierte en su lado extremo, cuando está baja, ¿vale? Cuando pierde el sentido común, cuando le falta el din, el juicio, entonces solo reclama, no ofrece, ¿vale? Espera que los demás, es decir, le muestran las faltas de los demás, las faltas que no le ofrece a él. Las cosas, no sé si se me entiende, ¿vale? Por lo general, critican o, como se dice, está tirando ciertas piedras, ponen algunas etiquetas y luego ¿qué hacen? Pues se largan del grupo, del lado de la persona y más, ellos se sienten víctimas. Nunca los ves que se involucran para hacer cambiar lo que se supone que ellos ven mal en una persona o en la vida de una comunidad. No aportan para cambiar. Simplemente critican si aquí no hay. Y si no hay, ¿por qué no ayudas para que haya? Si se supone que eso es el deber de un hebreo israelita, que debe ser ejad con su pueblo, pues ayudar a los que no están, a los que no tienen para que tengan. Y así, que tenga él, que reciba él y que pueda tener para otros. Es lo que hace normalmente el equilibrio, el poder, el equilibrado, el equilibrio en el poder. Eso es cuando la fuerza de la Geburah se sienta estrechándose tanto hacia dentro de uno mismo que la persona llega a ser un egoísta que solo busca alimentar su propia necesidad insaciable. Cuando solo se recibe hacia adentro y lo de dentro no se derrama hacia los demás, hay un desequilibrio entre las fuerzas y la consecuencia puede ser negativa para el bienestar del crecimiento de un alma sin que ésta tenga conciencia. ¿Vale? Cuando la fuerza de la Geburah no se usa para fines estrictamente, cuando se usa para fines estrictamente personales, la facultad de din, de juicio, la capacidad de razonamiento, en base a los principios de la Torah, en nuestro caso, esta facultad de juicio, de din, pierde soberanía en la vida de una persona que solamente usa el poder de la Geburah para fines estrictamente personales. Entonces, el din pierde soberanía porque la persona que solo busca sus propios intereses ¿qué hará en realidad? Pues echará un velo sin darse cuenta sobre su conciencia. Por lo tanto, no habrá legislaciones que active su mente, que le diga qué cosa hace mal, o principios morales que medie la capacidad de su juicio. Aquí ocurre la muerte o el endurecer de la conciencia. En este estado, el mal puede ser visto como un bien y el bien puede ser visto como mal, como decía Shaul, ¿no? Os matarán, pensando que harán una cosa buena para Elohim, ¿vale? Obviamente porque la facultad de juicio está entenebrecido, porque la gente tanto se han centrado en concentrar el poder de la Geburah hacia adentro, hacia ellos mismos, que han perdido la capacidad de discernir, de observar los intereses de los demás. Y obviamente han perdido eso llevó a pérdida de conocimiento o entendimiento sobre las enseñanzas de las Escrituras. El amor sano requiere del equilibrio que provee la Geburah, porque es por la fuerza de la Geburah la que concentra y encamina nuestro esfuerzo hacia la dirección apropiada, hacia el propósito al cual debemos llegar. ¿Cuál es este? Pues recuperar la imagen y semejanza de nuestro Creador que Él estableció en el ser humano al principio. La Geburah es el poder, la fuerza que refrena la acción de un padre al enseñar a su hijo a aprender a andar. Cuando la criatura, bueno, todos tienen por aquí hijos, cuando la criatura cae al suelo porque sus piernecitas aún no tienen suficiente fuerza en mantener el cuerpo firme, la gesed natural de un padre lo hace saltar para agarrar a su criatura para que no caiga. Pero el principio de la vida lo motiva a dejar que la fuerza de la Geburah lo limite en no extender su mano, aunque la criatura, el hijo, pues se cae e incluso, puede sentir algún dolor. ¿Por qué? Porque la ley de la vida enseña que el que se esfuerza sobrevive. De este modo, el padre debe dejar a su hijo caer si es necesario, obviamente controlado, teniendo en cuenta el sentido común, a fin de que la criatura aprenda a luchar.
La Geburá, en este caso, determina a que el padre, en lugar de extender una mano mostrando Gesed descontrolado, para no permitir caer a su hijo, eso es, claro, eso es Gesed, ¿no? Le veo a mi hijo, voy, salto a pillarlo para que no se caiga, para que no. No, eso es mostrar bondad, dar, ofrecerse hacia el otro, ¿vale? Pero la Geburá, por el sentido común de la razón, porque la ley de la vida es así, uno, para que aprenda a andar, no puedes mimarlo, no puedes llevarle un bracecito, porque si no, no desarrolla la facultad de los muslos. Entonces no crece, debes dejarlo andar. Y si no aprende a caer, no sabe que en la vida hay que espabilarse, porque hay cosas buenas y cosas malas. Y si no estás apercibido, pues sufrirás. Entonces, toda lección de por sí nosotros la aprendemos por naturaleza y no observamos en ella el poder de estas dos fuerzas. Pero aquí voy a usar este ejemplo para que puedan medirlo de una forma diferente, ¿vale? Entonces la Geburá determina a que el padre, en lugar de extender su mano para mostrar Gesed, actúa de forma controlada y en lugar de actuar sobreprotector, animar a la criatura a levantarse, ¿vale? ¿Qué hace la Geburá? Refrena el Gesed, que no suelte para sobreproteger, sino para animar, ¿vale? Derrama, pero con un sentido direccionado, ¿vale? Animar a la criatura para levantarse y así volver a intentar aprender a andar hasta lograr fortalecerse y sujetarse por sí solo. Cuando el hijo se levanta y da sus primeros pasos, se cosecha la alegría que produce la sonrisa de la criatura y la satisfacción en ver que la Geburá del padre se convierte en hacer que su hijo se transforme en un Gibor, ¿vale? Que viene de la misma raíz, que es Gibor, un guerrero que aprendió a estar dispuesto a levantarse aún si ha caído. El auténtico amor hacia un hijo es rechazar toda aquella cosa que puede ser mala para él. El auténtico amor para un hijo es rechazar toda aquella cosa que puede ser mala para él. No. El amor implica el compromiso con la persona amada y el rechazo de cualquier cosa que se interpone para romper este compromiso. Este verdadero amor por las almas no significa solo puro gesed, es decir, dar, sino que incluye querer que las personas sean lo mejor que pueden ser y por lo tanto ayudarles a percatarse de cualquier actitud inferior a una conducta perfecta. Y para que esto sea posible, el verdadero amor necesita de la acción de contraer de la Geburá. Si no, es una gracia que no edifica. Les voy a hablar un poquito sobre el brazo derecho y el brazo izquierdo, ¿vale? La Geburá y la Gesed. El brazo en las escrituras, por lo general, aparece unas 80 veces. Se menciona unas 80 veces. Y en la mayoría de los casos en un sentido figurado. El brazo es un símbolo para describir a menudo el poder del Elohim de Israel, como se sugiere a través del libro de Job, en el capítulo 40, verso 9, o como en Deuteronomio capítulo 5, verso 15, en Salmo 136, verso 11 al 12, Salmo 89, verso 10. De aquí que el desnudar el brazo es sinónimo de juicios, según aparece en Isaías capítulo 52, verso 20. Por ejemplo, en Éxodo capítulo 15, verso 6 dice: tu brazo derecho, Adonai, es poderosísimo. Tu brazo derecho, Adonai, aplasta al enemigo. Salmo 118, verso 16 dice: excelsa es la diestra de Adonai. La diestra de Adonai hace proezas. Si el brazo de Adonai es el poder de la salvación, por contraste, un brazo de carne describe la debilidad humana, como se puede observar en Jeremías capítulo 17, verso 5. Si un brazo cansado simboliza la debilidad, fortalecer las manos es dar ánimo, ¿vale? Esos son hebraísmos, ¿no? Dar ánimo al más débil, según se presenta en Isaías 35, verso 3. Por otra parte, un brazo seco es una metáfora para describir la pérdida total del poder. Zacarías capítulo 11, verso 7.
Se nos enseña en los escritos de los apóstoles que nuestra conducta debe estar afirmada en Davar de Emet, en Gevurah de Elohim, en armas de Zedek, a diestro y a siniestro. ¿Vale? He leído de una edición que se llama Brit Hadashah, judía ortodoxa. El texto está en 2 Corintios verso 6 al verso 7, pero le voy a leer de la edición también, Biblia de Jerusalén, que presenta más traducida, ¿no? En la palabra de Davar. Entonces, nosotros, ¿dónde tenemos que estar afirmados? Pues en la palabra de verdad, eso es Davar de Emet. En el poder de Elohim, eso es en la Gevurah, poder de Elohim, mediante las armas de la justicia, Zedek, las de la derecha y las de la izquierda. ¿Vale? Un texto relevante, eso es tenerlo en equilibrio, ¿vale? Dos armas, dos manos. Un texto relevante se encuentra en Cantares capítulo 8, verso 3, y se repite en capítulo 2, verso 6, donde dice: su izquierda está bajo mi cabeza, ¿eh? Y su diestra me abraza. Es decir, que una persona, hablando de Elohim, no, es una metáfora. Una persona puede estar descansando en la bondad de Elohim de Israel, mientras a la vez está recubierta con la justicia. Esa es su diestra que abraza. En este equilibrio uno descansa en Shalom, haciendo lo que puede hacia los demás porque sabe que está respaldado por los principios de la Torah. Esta es la forma correcta de hacer las cosas. Hay un buen camino y un mal camino, ¿vale? Hay dos extremos. Le voy a leer un verso de 2 ediciones, bueno, de varios, pero voy a leer el Eclesiastes capítulo 10, verso 1 al 3. Bueno, está el contexto, pero solo voy a leer el verso 2 de una edición que es Nueva Traducción Viviente y otra es que otra edición, ¿vale? Que dice lo siguiente: una persona sabia elige el camino correcto. El necio toma el rumbo equivocado, ¿vale? Y esta otra edición, que es versión internacional: el corazón del sabio busca el bien, pero el del necio busca el mal, ¿vale? Pero estas dos ediciones no indican cuál es este camino correcto o en qué consiste. Así que leeré el mismo texto, Eclesiastes capítulo 10, verso 2, el contexto es de 1 al 3. Lo voy a leer nuevamente de otras dos ediciones, que dice lo siguiente: el sabio tiene el corazón en el lado derecho. ¿Vale? Es una metáfora, ¿vale? El necio lo tiene en el lado izquierdo, ¿vale? Yo lo tengo en el lado izquierdo, pero no por eso estoy necio. Todos lo tenemos en el lado izquierdo, ¿vale? De aquí entiendan la metáfora. Nadie tiene el corazón en el lado derecho, ¿vale? Pero a nivel espiritual, el brazo derecho es el brazo de fuerza, el brazo de justicia, ¿vale? Entonces este se respalda en base a principios, a diferencia del izquierdo que se guía en base a las emociones, al dar de forma descontrolada, ¿no? Entonces la razón es la que domina. Esa es la parte de la enseñanza que siempre compartimos en la comunidad. Hasta que el corazón no es controlado por la razón, mejor poner aquí un clip, una pinza, ¿no? Para que el corazón no saque nada hasta que aprenda a ser controlado por la razón. Cuando en la mente se establecen los principios de la Torah, se puede quitar la pinza y dar onda libre al corazón, porque así lo que soltará será controlado, ¿vale? Por la fuerza de los principios de la ley que aprendemos de la Torah. El sabio tiene el corazón en el lado derecho, el necio lo tiene en el lado izquierdo. Y otra edición dice: el corazón del sabio lo guía hacia la derecha, el corazón del necio hacia la izquierda. Ahora sí que podemos comprender que el camino correcto es guiarnos en la luz de los principios de la justicia antes de dejarnos ser llevados por las emociones o por la emoción efímera que viene al usar mal la bondad de forma descontrolada. La persona necia
La que no ama su propia alma, ni se preocupa para llevar la bendición a más, anda en un rumbo equivocado al dejarse guiar solo por la mera bondad. Ver a muchos andando, y creo que todos pueden ver, ahora verán a muchos que andan en el lado izquierdo. Por aquí los ves por las redes hablando de Shalom, hablando bonito, hablando atractivo y educado, pero te darás cuenta que no llevan respaldo legal en sus pensamientos ni en sus acciones, y sus bonitas palabras no edifican el alma, solo cargan emocionalmente. Y la emoción se va con el primer problema, con el primer ataque, con la primera decepción. No edifican el alma las palabras bonitas, ni las convierte en ser una persona poderosa, con firmeza y con una rectitud inmovible. Es lo que hace la bondad del amor de Dios, con cual está acostumbrado muchos, y con esto pasan las sendas mesiánicas. Y aunque no estás en lo correcto, dice Shalom. No. Aquí la crítica en privado. No me muestras, no digas delante de todos los demás, no me corriges delante de todos los demás. Porque no quiere recibir la Geburah, solo quiere recibir la Ahavá, la Gesed, la bondad ilimitada sin control. ¿Vale? ¿Qué hace? Solo alimenta el yo, no edifica el alma, porque no tiene principios que le agarre, que lo controle, que lo medie. Veamos una cita mal interpretada en las escrituras, y vamos a ponerlo un poquito en un otro contexto, en un contexto diferente en esta ocasión, y con esto vamos a terminar el estudio. La cita está en Mateo capítulo 5 verso 30, que dice: si tu mano derecha te es ocasión de pecar, córtala y échala de ti, porque te es mejor que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo vaya al infierno. Obviamente que el Redentor de Israel, Yeshua, no nos enseña a mutilarnos nuestro cuerpo, ya que si eso fuera el caso, entramos en conflicto con otras leyes de la Torá, porque no puedo siquiera hacerme corte en la carne. ¿Cuánto más? Dice, no se puede presentar ofrenda de que tiene una llaga, un animal que tiene una pata coja, alguna enfermedad, no se puede presentar como ofrenda sagrada. Y se supone que todos tenemos que ser ofrenda sagrada. Entonces, ni corte, ni nada, ni amputaciones, ¿vale? Entonces, entienda que no es el sentido literal que habla aquí. Si tu ojo te lleva, pues quítatelo. Si tu pierna, pues córtatelo. No es eso lo que se enseña sobre amputaciones. Por eso, en este contexto lo vamos a situar le vamos a dar otro sentido. Como he dicho, en la propia familia, como fue en el caso de Lot, o en una corporación religiosa, uno puede adquirir un concepto equivocado sobre lo que es la Gesed. En ese sentido vamos a ver esta cita de una manera diferente. Mateo capítulo 5, verso 30, ¿vale? Si tu justicia, ¿a qué se refiere? Pues si tu brazo derecho, ¿vale? Voy a decir en la forma de aquí, si tu mano derecha, o tu justicia espiritual, en cual respaldas tus acciones y pensamientos, o si aquellos principios que aprendiste como normas de conducta para guiarte por el sendero de la vida física o la espiritual, en realidad son principios que no te edifican, sino más bien te llevan a situarte en adversidad a los principios de la Torá del Elohim viviente, deséchalos. Apártales de tu vida para que puedas beneficiar de la Rahem con el fin de adquirir la verdadera Geburah, que esta también te trae din, te trae juicio, te lleva a las escrituras, te enseña los leyes, los principios, que a su vez te ayudará a controlar tu gesed, tu bondad hacia los demás, para no desparramar energías innecesariamente en lugares o en gente que no valoran lo que les regalas. Espero que estos principios lleguen a formar parte de nuestra vida, o sea que el Elohim de Israel, el que nos enseñó sobre estos valores, sobre estas dos fuerzas de un mismo poder, porque es aquí donde tenemos que estar todos, a esta altura, a esta estatura de la plenitud de Mashiach, donde estamos en el pleno equilibrio
donde estamos no cojeando de las dos patas, sino andando sobre nuestras dos patas en equilibrio, en donde tenemos la Gevorah y la Gesed en forma equilibrada, siempre respaldada por el control de las leyes, siempre motivada por la Rahem, que a su vez pues medía entre las fuerzas, no sea que una sea demasiado excesiva y otra se desborde en cantidades demasiado ilimitadas, ¿no? Entonces siempre tenemos aquí estos medios que Adonai nos los dispuso para poder crecer, estar bien, equilibrados, compartir a la vez una enseñanza de forma moderada y así poder enseñar Emet. ¿Qué es Emet? Verdad. ¿Qué es esa verdad? Es nuestra emuná. ¿Qué es la emuná? Es fe, pero en más profundo significa firmeza. ¿En qué se basa nuestra emuná, nuestra firmeza? En los principios que aprendemos de las escrituras, en este equilibrio al cual Él nos quiere llevar. Así que ese es mi deseo, mi oración, que su Ruach, que su espíritu, que su buen espíritu, el espíritu de Yeshua, nos ayude a poder profundizar más en esos sentidos, poder comprender mejor las leyes de justicia, poder comprender mejor la bendición que Él nos enseña a tener y compartir, qué significado tiene para nosotros el recibir y el dar. Es mi deseo, mi oración en esta ocasión, que Él nos ayude a todo lo que escuchamos, a todo lo que escuchan, a todo lo que necesita, pues también que lleve a encontrar este audio en el canal de YouTube y así beneficiar de estas enseñanzas para su crecimiento y así para poder ayudar a otros, ¿no? Porque es aquí el propósito. Si recibe uno, lo recibe para dar, porque si lo recibe y se queda con él, se convierte, ya sabe, el mar muerto. Hay ríos de agua viva que se derraman en lo que se llama el mar muerto y toda la vida que entra aquí, porque el agua es demasiado salada, demasiada Gevorah. Viene a Gesed, demasiada Gevorah, pues mata todo. Por eso se necesita el equilibrio, por eso un río tiene que convertirse en un mar, dar a más, ¿vale? Y alimentar. Sea de bendición este estudio para todos. En el nombre de Yeshua, nuestro Elohim, Beshem Yeshua, Shalom a todos.